Ok, bueno, vamos a empezar en 3, 2, 1. Adelante. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Tenemos un grupo importante de personas que ya nos están viendo en Zoom por parte del Colegio de Economistas de Oaxaca. Es un excelente día, es un excelente martes 16 de marzo, en el que tenemos como invitado a un experto en política monetaria y sobre todo es un experto en comunicar cuál es la importancia del Banco Central, de la política monetaria, y últimamente se ha convertido en un puente importante del Banco de México para este tema. Él es Eduardo Rocha Torres. Él estudió la licenciatura en Economía en el ITAM y también estudió en la Universidad de Warwick la maestría, asimismo una maestría en Administración en el ITAM. Y en el Banco de México, pues ha trabajado toda su vida profesional, pasando por la Dirección de Investigación Económica, por la Dirección General de Planeación Estratégica, ha sido asesor de la Junta de Gobierno y desde 2009 a la fecha se encuentra trabajando en la Dirección de Educación Financiera y hace esta importante labor con los enlaces Banco de México. Quiero decirles que este es un evento conjunto con universitarios y eso me parece sumamente importante, porque precisamente el Banco de México no es un ente, digamos, por ahí teórico, sino es un ente que hace una función importantísima, que es cuidar el poder adquisitivo de los mexicanos a través de su objetivo de cuidar la inflación, de que la inflación no se dispare. Todos estos elementos son elementos complejos, son elementos cuantitativos, son elementos teóricos, pero sobre todo su objetivo final es guardar el poder adquisitivo de los mexicanos y por esa razón es bien importante. Antes de darle la palabra a Eduardo Torres, quiero que Perla García, que es la enlace Banjico para la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, nos comente cuál es el rol de los enlaces del Banco de México con las universidades, qué es lo que hacen, por qué considera que esto es importante. Así que adelante, Perla, que es coanfitriona de este evento. Muchas gracias, buenos días. Perla. No sé si Perla tiene su micrófono encendido. Ok, ya, listo. Adelante. No me dejaba aprender. Ok. Bueno, antes que nada, les quiero agradecer a todos por atender la invitación. Realmente significa mucho tanto para Hugo como para mí siendo enlace universitario. Y bueno, pues dentro de las funciones que se tienen ahorita, que tendría yo que tener como enlace universitario, pues es el ayudar en la promoción, en la difusión de educación financiera, que pues a través que Banjico nos da, a través de este programa de enlaces universitarios Banjico. Y parte de estos eventos pues son realmente muy importantes para hacer frente a mucha de la descapacitación tal vez de estos temas. Y pues algo muy importante para nosotros es el poder llegar a muchos más estudiantes universitarios, ya sea estudiantes de economía, de áreas afines, porque en realidad son temas que de importancia tan alta que deberían de ser llevados a una gran cantidad de la población universitaria. Entonces, bueno, pues no me queda más que agradecerles una vez más por atender la invitación y pues nada, agradecerle al doctor Rocha y a Hugo por hacer posible este evento. Muchas gracias, Perla. Pues adelante, Lalo. Quiero reconocer que además de alumnos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad Pública de Oaxaca, están presentes alumnos del CIDE, alumnos de Gustavo del Ángel, alumnos de Fernando Félix del Instituto Tecnológico de Oaxaca, alumnos y de otras universidades como la Universidad Vasconcelos. En fin, lo bueno que ha generado este gran interés entre los jóvenes, porque este puente es importante. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Perla. Muchas gracias por la introducción.
Y lo que voy a hacer es compartir no sé si puedo compartir la pantalla. Es que me dice que no puedo compartir. Si me pueden ayudar. Ya, adelante. Adelante, Gracias. adelante. Exacto. Entonces, bueno, esta es una presentación sobre la evolución y las perspectivas de la economía mexicana. Es un vistazo general sobre lo que está ocurriendo con la economía mexicana, con lo que estamos viendo hacia el futuro. Lo vamos a ver desde los ojos del Banco de México. Y para iniciar me gustaría pues hacer como un resumen de lo que ha pasado hasta ahora. Como ustedes saben, pues la pandemia del COVID-19 eclipsó cualquier tema que tuviéramos enfrente en el plano económico. Nosotros antes de la pandemia nos preocupábamos por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, o por los conflictos geopolíticos, por la salida el Reino Unido de la Unión Europea, etcétera. Pero sin duda esta pandemia es lo que ha estado marcando el ritmo del marco del entorno que tenemos en la economía, no solamente de México, sino en la economía mundial. Entonces, esta pandemia, pues, como ustedes saben, afectó pues, a todo el mundo y tuvo repercusiones en el renglón económico, la inflación y las condiciones financieras globales. De hecho, si nosotros pudiéramos imaginarnos un mecanismo de transmisión de la propia pandemia, porque una cosa es verla desde el lado de la dimensión de salud, que esa la cubren muy bien los medios. En la parte de la dimensión económica, nosotros podríamos imaginarnos que la economía mexicana recibió una especie como de choques que van en tres áreas, que sería la parte financiera, en la cual pues hubo una mayor aversión al riesgo a nivel global. Es como si los inversionistas se hubieran vuelto más precavidos ante un escenario como el de la pandemia. De hecho, con esta aversión al riesgo, pues, hubo una modificación de su propio portafolio. Hubo salidas de capitales, por ende una depreciación de los tipos de cambio en general. Hubo un aumento de las tasas de interés y un aumento del riesgo soberano. Eso sería como el choque financiero que recibió la economía mexicana. Después hubo un choque, bueno, esto es simultáneo, porque estos son choques simultáneos que recibió de hecho son 3 choques simultáneos que recibió la economía mexicana. Después un choque de oferta, en el cual obviamente con esta suspensión de actividades productivas, hubo una afectación de las cadenas globales de valor, y obviamente también se suspendieron los servicios presenciales. Entonces hubo una gran caída de la oferta. También, por otra parte, hubo un choque de demanda en el cual hubo una caída de la demanda externa y también de la demanda interna. Hubo menores ingresos de los hogares y de las empresas, y hubo una recomposición de los gastos de los hogares ante este evento, que de hecho yo les podría decir que no solamente la pandemia, esta crisis económica no solamente es inédita, sino también lo que vemos es que está influenciada de gran manera por la parte de
por la parte sanitaria. No es como otras crisis que se han tenido en México, que han tenido ya sea detonantes en la parte interna, o sea, motivada por por algunos desequilibrios en la parte interna, sino, o también pudo haber sido, o ha sido por factores externos, como la gran crisis financiera, la del 2008 y 2009. A diferencia, esta crisis ya la llaman el gran encierro, esta crisis pues tiene más bien detonantes sanitarios. Entonces, en este contexto, pues, lo que estamos enfrentando son retos muy significativos en la parte de la recuperación de la economía mexicana, en la parte del sector laboral y en la parte financiera. Entonces, lo que ha hecho el Banco de México es, primero, pues, cumplir con lo que le manda la ley, es decir, procurar que la moneda no pierda su poder adquisitivo, y lo hace al conducir una política monetaria que propicie que tanto los mercados nacionales como la economía en su conjunto tengan un ajuste ordenado. Entonces, eso para mantener el poder adquisitivo de la moneda mexicana. Entonces, vamos a estructurar así la presentación en 5 secciones. Vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas. Entonces, me voy a ir sobre estas 5 secciones y ya después vamos a tener tiempo para preguntas. Bueno, entonces, lo que vamos a ver primero es un vistazo a lo que está pasando a nivel mundial en la actividad económica. Entonces, con la información que tenemos disponible, sobre todo la que ya está disponible para el cuarto trimestre del 2020, lo que estamos viendo es que la actividad económica a nivel mundial pues, continuó recuperándose. Si bien a un ritmo moderado y respecto a lo que habíamos presenciado en otros años y además muy heterogéneo entre países y sectores, sí lo vemos. Y además los pronósticos de organismos multilaterales siguen anticipando pues, que la economía global registrará un repunte en 2021. Ahora, del lado derecho vemos una gráfica en la cual vemos algunos indicadores prospectivos como los pedidos de manufacturas que hacen los gerentes de compra. Aquí vemos del lado de la producción como de los nuevos pedidos, que hay indudablemente una recuperación, y también indicadores como de comercio y de producción industrial, también que de hecho si bien no están en los niveles que habíamos tenido antes de la pandemia, es indudable que tenemos una recuperación. Entonces, como les mencionaba, pues se sigue anticipando una recuperación gradual en la economía para este año, aun cuando pues, existe una elevada incertidumbre. Siempre en los pronósticos que tenemos, sobre todo en un entorno como este de la pandemia, porque la pandemia no ha acabado. De hecho, apenas estamos iniciando el proceso de vacunación. Entonces, tenemos un alto grado de incertidumbre. Entonces, de hecho, estos pronósticos se siguen revisando con la información que vaya llegando. Ahora, la inflación, respecto a lo que está pasando con las economías avanzadas, la inflación permanece por debajo de los objetivos de los bancos centrales de las principales economías avanzadas. Si bien en algunos países las expectativas de inflación se han incrementado principalmente ante la perspectiva de un mayor estímulo fiscal, sobre todo el de Estados Unidos, que es de 1.9 billones de dólares, trillions en inglés,
y pues, se espera una recuperación más vigorosa. Entonces, aquí lo que vemos es que las inflaciones se les muestra las de Estados Unidos, de la zona del euro y de Japón. Aquí están por abajo de sus objetivos de inflación, que en el caso de Estados Unidos es de 2%, también en la zona del euro. Y pues, básicamente los vemos por debajo del 2%. Ya cuando le quitamos a la inflación los componentes más volátiles la limpiamos de eso y nos quedamos con el indicador subyacente, pues también aquí vemos que están por abajo de las metas de esos países. También podremos ver que las expectativas de inflación, por ejemplo, las de 5 años, las que se sacan de algunos indicadores de mercado, que serían como, básicamente son las que se hacen de largo plazo de 5 años, vemos que hay un aumento ante pues, esta perspectiva de un mayor estímulo fiscal. Entonces eso hay que tenerlo en la vista. Entonces, los bancos centrales de economías avanzadas han enfatizado su compromiso de mantener una postura acomodaticia, una postura de política monetaria acomodaticia por un periodo prolongado. Eso lo vemos en la gráfica de la izquierda, donde se proyectan las tasas de referencia y las trayectorias implícitas que sacamos del mercado, y esas serían como una especie como lo que espera el mercado sobre esas tasas, y vemos que pues aún yéndonos a 2022, pues las tasas son relativamente bajas, de hecho están en niveles históricamente bajos. De hecho, la Reserva Federal todavía en sus pronósticos que muestra en sus comunicados de política monetaria que tiene, está expresando que pues, hasta 2023 las tasas de interés van a ser muy bajas. Entonces, vemos también en casos de Japón o de la zona del euro con tasas inclusive negativas. De hecho, también por ahí el Banco de Inglaterra está declarando que si bien no ha entrado en terreno negativo de tasas de interés de referencia, que son las tasas de política para poder combatir la inflación, dice que deben de estar preparados para posibles tasas negativas. Entonces, en general, los bancos centrales más importantes del mundo tienen tasas de interés de política monetaria, tasas de interés de muy corto plazo, en terreno muy bajo, históricamente bajo. Y además se están ayudando de que estén ampliando sus programas de compras de activos. Eso hace que se amplíen sus balances. Por ejemplo, vemos el banco esa es la gráfica del medio, en la cual el Banco de Japón, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal se espera que tengan o ya están registrando hojas de balance mucho más amplias, activos, compra de activos y bueno, aumento de activos y de pasivos. Y también pues, las tasas de interés de largo plazo pues, están expresando pues, esta restricción, esta política monetaria acomodaticia. Ahora, en este entorno de pandemia en el que surge la pandemia, los precios internacionales de las materias primas primero registraron una caída espectacular, de hecho entre marzo y abril,
y después ya con la recuperación, con la apertura de las actividades, pues han registrado aumentos ante pues, la expectativa que todavía se recupere más la economía global. Y hacia el cierre de 2020 e inicios del 2021, ya por otra parte, los mercados financieros internacionales pues, registraron un comportamiento positivo. De hecho, si nos remontamos a lo que pasaba hace más o menos un año, cuando empezó lo de la pandemia, lo que pasó es que pues, de repente con este entorno con tanta incertidumbre, hubo una caída importante en el apetito por riesgo, que de hecho llegamos a un nivel mínimo. Estoy hablando de la gráfica de la izquierda. Y cuando se empezaron a introducir las medidas de liquidez y de estímulo por parte de los países avanzados y también de los países emergentes, esto lo tomaron bien los inversionistas, se empezó a haber un aumento en el apetito por riesgo y de hecho esto se ha mantenido pues, en niveles relativamente buenos. De hecho, lo que podremos ver es que el curso que vaya a tener la economía mundial y los mercados internacionales están sujetos a tres, pues básicamente muchos riesgos, pero básicamente tres riesgos. Uno es cómo nos vaya con la pandemia, cómo sea la distribución, la producción de las vacunas y si los estímulos fiscales van a tener la suficiente fuerza para jalar a la economía mundial. Entonces, pero en este entorno lo que vemos es que, y sobre todo en las últimas semanas, se presentó un episodio de volatilidad ante el aumento de las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos. Y eso por el temor de que hubiera un aumento en la inflación en Estados Unidos. Ahora, si bien las entradas netas de capital hacia economías emergentes han aumentado, si me echo para atrás, hace un año, marzo o abril, habían salido por este entorno tan malo, se meten estos estímulos financieros, fiscales y monetarios, entonces empieza a haber otra vez entradas de capital. Ello, si bien lo que estamos viendo son estas entradas netas hacia economías emergentes, aquí hay que poner una aclaración en la cual pues, los principales flujos de capital se fueron a China. De hecho, esos flujos de capital representan 2/3, un poquito más de 2/3 de todos los flujos que hay en las economías emergentes, y eso durante los últimos 18 meses. O sea, los mercados financieros de economías emergentes pues, habían tenido un comportamiento positivo hasta finales del 2020, inicios del presente, aunque actualmente por el aumento de estas tasas de largo plazo en Estados Unidos por el temor de la inflación han presentado una mayor volatilidad. También por el otro lado vemos la respuesta que tuvo los tipos de cambio de las economías emergentes, y aquí vemos que hay una diferencia entre ellas, entre estas economías emergentes, y puede deberse por factores idiosincráticos. Por ejemplo, en el caso de Brasil, que está con una depreciación mucho mayor que la de otros países. Bueno, hasta aquí vimos las condiciones externas. Ahora vamos a darnos un clavado a la parte de la evolución de la economía mexicana, en la cual pues ya se tienen datos, se tienen datos ya de
de todo el 2020. Y lo que vemos es que durante el cuarto trimestre del 2020 pues, continuó la reactivación de la actividad económica que se observó pues, en el tercer trimestre. En el segundo trimestre tuvimos una fuerte contracción de la actividad económica. Nada más que esta recuperación que continuó en el cuarto trimestre fue a un ritmo mucho más moderado y mostrando cierto debilitamiento al cierre del año. De hecho, eso lo podemos ver en los indicadores mensuales, en el indicador global de la actividad económica, donde hubo un retroceso en diciembre. Y eso puede ser resultado por el recrudecimiento de la pandemia. O sea, nosotros empezamos a ver que hubo aumento de casos y de muertes por el COVID y también por las restricciones a la producción y la movilidad que se presentaron en algunos estados de la República. Entonces, por eso también hay una caída en diciembre. Y también, por otra parte, lo que vemos es que, durante el cuarto trimestre de 2020, la actividad industrial pues, también aumentó pues, a un ritmo más lento que el tercer trimestre del 2020 y las actividades terciarias, las de servicios, durante el cuarto trimestre también siguieron recuperándose, aunque a un ritmo más moderado que la industrial y con mucha heterogeneidad entre los sectores. Aquí lo que vemos es una gráfica, bueno, un cuadro, perdón, que muestra cómo ha sido esa heterogeneidad en los sectores. Yo lo que más que describir uno por uno este cuadro, lo que les diría es que por el tipo de choques que se han enfrentado, prevalece la heterogeneidad en el desempeño de los sectores. Entre las actividades primarias y las industrial, la producción industrial, eso lo que ha mostrado es una activación más dinámica, o sea, tanto las primarias como la industrial. Mientras que las de servicios pues exhiben una recuperación más lenta y además hay mucho más de diferencia entre ellas. Entonces, ese es como un aspecto importante de lo que ha dejado la pandemia en la parte de la actividad económica. Por ejemplo, aquí está la parte de la parte industrial. Aquí vemos que durante el segundo semestre de 2020, pues, la actividad industrial, lo que les mencionaba, mostró mejoría y los servicios, aunque siguieron recuperándose, pues había heterogeneidad. Ahora, el consumo privado continuó su gradual recuperación, aunque a un ritmo más moderado que en el trimestre previo. Y aun cuando pues, ya tenemos algunos indicadores, inclusive no solamente de todo el trimestre, del último trimestre, sino también de principios de este año, lo que vemos es que si bien el consumo se empezó a recuperar durante el cuarto trimestre, empezamos a ver retrocesos a fin de año, en diciembre, y en enero y febrero hemos visto que si hay alguna afectación. Esto puede ser debido al recrudecimiento de la pandemia. Respecto a la parte de inversión, vemos aquí la historia es que la inversión, bueno, además de que se su caída por lo de la pandemia, ya venía medio mal, medio desacelerándose. Se profundizó esta caída. Estamos recuperándonos en este momento, a un nivel todavía muy bajo, niveles reportados a principios de este año.
Ahora lo que vemos es que es importante este indicador de inversión porque la inversión es como un indicador prospectivo de lo que le puede ocurrir en la economía. Sabemos que lo que invirtamos ahora pues va a rendir fruto en el futuro. Y por eso es muy importante como limpiar estos obstáculos que pueda tener la inversión, porque la inversión es un componente importante para que el país pues, pueda ser productivo. Ahora, vamos a pasarnos un poquito a las cuentas externas. Aquí en las cuentas externas lo que vemos es que las exportaciones siguieron mostrando dinamismo y alcanzaron niveles superiores a los observados antes de la pandemia. Si bien se observó cierta desaceleración a principios de 2021. Entonces, también durante el segundo semestre de 2020, las exportaciones mostraron una recuperación relativamente rápida, más rápida que las importaciones. Aquí esto lo vamos a ver, esto va a ser muy importante porque si las exportaciones están creciendo más rápido que las importaciones, pues eso abre el superávit en cuenta corriente. De hecho, está registrando un nivel de 2.4% con respecto al tamaño del PIB. Y esto lo hace como el superávit más alto registrado desde 1983. Entonces, esto pues es un síntoma. O sea, no necesariamente el superávit es bueno o malo, o también el déficit es bueno o malo, pero esto lo que está indicando es que pues este aumento tan rápido de las exportaciones, esta recuperación tan rápida de las exportaciones por la demanda por productos mexicanos y que nuestro sector interno, nuestra demanda interna todavía está muy floja para poder pues demandar importaciones. Ahora, luego del significativo deterioro por lo de la pandemia, pues lo que estamos viendo es que pues, los indicadores del sector laboral se recuperaron y también que entre noviembre de 2020 y enero de 2021 se revirtió parte de esa recuperación. O sea, esto sí hay que apuntarlo y si bien la tasa de desocupación nacional pues, continúa disminuyéndose, pues, se podría hacer como otro punto de vista. Recuerden que durante la pandemia, en el punto más fuerte, se perdieron más o menos como 12.5 millones de trabajos. Entonces, todavía estamos lejos relativamente de haberlo recuperado. Se han recuperado bastantes puestos de trabajo, pero todavía estamos lejos. En cuanto a la posición cíclica de la economía, que es una parte importante para los bancos centrales, las condiciones de holgura, que sería la diferencia entre el PIB observado y el PIB potencial, que entre otras cosas nos muestran qué tantas presiones sobre los precios puede haber, siguieron reduciéndose durante el último trimestre de 2020, aunque pues, se mantienen con una amplitud considerable. Entonces, por el lado de este indicador, pues, nos diría que pues, no hay presiones de precios de inflación. Ahora vamos a hablar exactamente del tema de inflación. Entonces, la inflación continúa reflejando pues, los choques que se derivaron del COVID, de la pandemia, y la inflación general anual disminuyó en trimestres de 3.9 en el tercero a 3.52 en el cuarto. Por meses
En abril se registró la segunda más baja, de hecho, con la metodología que tenemos de INPC, que es desde 1969, la segunda más baja en abril pasado. Eso está principalmente explicado por la parte de la gran caída que sufrió el precio del petróleo. Y conforme se recuperaron los mercados, hubo una reactivación, reapertura, etcétera, empezó a subir la inflación hasta 4.09 en octubre del año pasado y actualmente estamos en 3.79% en febrero. Ahora, como ustedes saben, la inflación, para poderla analizar, usualmente los bancos centrales las dividen entre inflación general, que en el caso de México son casi 300 tipos de bienes y productos que se meten en una canasta. Y estamos hablando también como de 55 ciudades, y de este indicador general nosotros lo limpiamos, como les dije hace rato, sobre los precios más volátiles. Esto lo hacemos en un indicador que se llama subyacente, y es el que podemos decir que es el que incluye los precios de los bienes y servicios que se determinan con las fuerzas del mercado, es decir, con la fluctuación de la oferta y la demanda. Son como los que tienen menos restricciones, son los que tienen más condiciones de mercado natural. Esta inflación subyacente es la que el Banco de México o los bancos centrales tienen más influencia con sus instrumentos. Entonces, por eso es importante verla. En el caso de esta inflación subyacente, pues les diría que si la vemos en trimestres, disminuyó. De hecho, disminuyó del tercero al cuarto y se ubicó en el cuarto en 3.84. Se ubicó en febrero en 3.87. Y ello refleja la reducción de los precios de los servicios, que obviamente cuando pensamos en servicios tienen esta característica de proximidad. Entonces, por las condiciones de confinamiento, pues, tuvieron una caída en su demanda, entonces tuvieron una reducción en su precio, y hubo una cierta disminución de mercancías alimenticias y algunas presiones por el alza de los que no se consideran no alimenticias. A esto lo vemos en la gráfica de en medio. Y por último, la inflación subyacente mostró cierta volatilidad asociada por las ofertas del Buen Fin, que en el caso del año pasado fue mucho, sí fue más largo que años anteriores. Entonces aquí vemos como, de hecho se ve aquí muy puntual en que la inflación de las mercancías fue mayor que la inflación de los servicios. Entonces, este efecto que tuvo la pandemia en los precios, se puede resumir que hubo una recomposición en los precios relativos. O sea, las mercancías se convirtieron más caras que los servicios, en términos obviamente relativos. Y también esta gráfica muestra cómo en el transcurso de la pandemia, el propio encierro y las medidas cautelares para poder combatir la pandemia
hicieron al principio que hubo muchísima volatilidad dentro de los precios. Si nosotros nos remontamos a mayo de 2020, vemos muchísima volatilidad en los precios. Hay unos que van a la izquierda y otros que van a la derecha. Conforme pasa la pandemia, si nos situamos en octubre donde ya empezaba a subir la tasa de inflación y que tuvo su techo, vemos que los precios están más formaditos, son más homogéneos. Y en noviembre, cuando empieza otra vez a repuntar los casos de COVID y de muertes, vemos otra vez que empieza a haber heterogeneidad, y esta heterogeneidad esperemos que se vaya a ir reduciendo conforme pues, se vayan pasando los estados de semáforo rojo a semáforo verde. Ahora la inflación no subyacente, si la vemos otra vez en trimestres, también disminuyó debido a menores variaciones anuales en los precios de los energéticos y por las disminuciones de los precios de las frutas y verduras. Recuerden que la inflación no subyacente, estamos hablando de las no subyacentes, son los precios. Hay muchos precios que están controlados, que no tienen que ver mucho con las cuestiones de oferta, o también de bienes primarios que son altamente volátiles, o la de energía que también es un bien primario que es relativamente volátil. Entonces aquí también vemos, por ejemplo, en la gráfica de la izquierda, las incidencias anuales, que estas incidencias anuales son como la contribución a la tasa de inflación. Vemos, por ejemplo, en marzo y abril del año pasado, cómo las caídas en el precio de la gasolina y del gas contribuyeron a que bajara la inflación. Entonces, ahora del lado opuesto, vemos como el gas doméstico, los aumentos en el gas doméstico están contribuyendo a la inflación. Ahora vamos a hablar de la política monetaria, que la política monetaria, recuerden que son las metas, los instrumentos y todo lo que hace el Banco de México para poder lograr su objetivo permanente, que es de 3%. Eduardo, un sí. favorzote. Sí. ¿Podrías, sé que ya estamos avanzados con la presentación y justo estamos tocando el tema del título de la plática. ¿Podrías redondear para terminar más o menos en 10 minutos para permitir que ya veo que hay varias preguntas y también quiero aprovechar porque está presente gente de Tlaxiaco, del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, alumnos, también de la UMB, UESAME de Catepec y el Enlace Universitario de Bajico de Querétaro. Adelante. Sí, claro. Adelante, Eduardo. Gracias. Sí. Bueno, yo para resumirlo, durante 2019 la tasa de referencia, la tasa de política empezó a bajar de manera muy gradual. Esto lo hicimos también con otras economías emergentes, pero durante 2020 ya era otro juego, era otro interno, y la mayor parte de los países emergentes y avanzados disminuyeron sus tasas de interés de referencia. En el caso de Banco de México lo disminuyó en 300 puntos base y 25 puntos base en 2021, en febrero. En la gráfica de la derecha lo que vemos es que está mostrando Banco de México un indicador para ver si la política monetaria es acomodaticia. Cuando está fuera de la franja azul, que sería como la parte neutral, nosotros estamos por abajo, entonces todavía estamos en un rango acomodaticio. Si bien o en relación con las expectativas de inflación, se destaca que entre septiembre de 2020 y febrero de 2021, aquellas para el cierre de 2021, las de inflación de 2021 aumentaron, y las de mediano plazo, largo plazo permanecieron estables, están
estancadas en 3.5%, ese no es nuestro objetivo de inflación, están con una ligera desviación, pero son estables. Y también los mercados financieros nacionales registraron un comportamiento positivo durante la mayor parte la última parte del 2020. Sin embargo, pues recientemente han aumentado su volatilidad y el tipo de cambio pues, mostró cierta depreciación. Esto es por lo del el aumento de las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos. Y durante la última parte también de 2020 y hasta febrero, las tasas de interés presentaron disminuciones generalizadas. Sin embargo, pues, recientemente las tasas de mayor plazo registraron aumentos y eso es en línea otra vez con lo de el incremento de las tasas de largo plazo en Estados Unidos. Y pues, ante choques derivados de la pandemia, pues, la política monetaria lo que ha estado buscando es un ajuste ordenado en los mercados nacionales y que baje toda la curva de rendimientos. Entonces, eso es lo que... Aquí mostramos una comparación internacional de eso. Ahora vamos a hablar de las previsiones y consideraciones finales de esta presentación. Bueno, ya desde 2 reportes trimestrales, el Banco de México ya ha mostrado un solo escenario. Previamente, durante la pandemia, presentábamos 3 escenarios, había mucha volatilidad. Entonces, respecto a la actividad económica, pues, todavía persiste un alto grado de incertidumbre y el escenario central pues, supone una recuperación gradual y un ritmo moderado y un crecimiento inercial en 2022. Y de la inflación, pues como hemos visto, la pandemia pues, tiene efectos importantes sobre la inflación y se presenta en una perspectiva de inflación en la que pues, vamos a tener una fluctuación alrededor de nuestra meta hasta el próximo año. Entonces aquí vemos un pronóstico. El pronóstico básicamente es el escenario central. De hecho, hubo un ajuste, una revisión a la alza de ese pronóstico y ahora nos situamos en 4.8%. Todavía el abanico es bastante amplio porque va de 2.8 a 6.7. Entonces, para el próximo año también hubo un ajuste a la alza y el escenario central es de 3.3%. Y ahí el límite inferior y superior es mucho más reducido. También tenemos pronósticos de cuenta corriente y de puestos de trabajo. Estos son los riesgos que está considerando la Junta de Gobierno. Lo que hace la Junta de Gobierno es un análisis de los riesgos tanto a la baja como a la alza en la parte de crecimiento y también en la parte de inflación. También lo hace de la parte de estabilidad financiera. Pero en la parte de crecimiento, lo que vemos como riesgos a la baja es que haya un mayor distanciamiento social, los retrasos en la vacunación, y que de ahí en ese caso hay muchísima incertidumbre, episodios de volatilidad adicional, afectaciones porque la pandemia tenga una afectación mayor a la esperada, o sea, de manera permanente, que haya reducciones en la calificación de deuda soberana y la de Pemex, o un entorno de incertidumbre interna que afecte a la inversión. Recuerden que el escenario de inversión está muy débil y que no se llegue a un acuerdo adecuado sobre la regulación del outsourcing. Esto podría meter pues, trabas en obstaculizaría el crecimiento de la economía mexicana. Y a la alza, lo que vemos es que la pandemia pues, disipe
sea disipada, o sea, por la aplicación de las vacunas o el tratamiento, los estímulos que contrarresten a las secuelas de la pandemia, etcétera, o que el TEMEC pues tenga beneficios mayores a los esperados, que el proceso electoral en marcha conduzca a mayores niveles de gasto agregado, etc. Ahora, en el tema de la inflación, lo que estamos viendo es que se prevé un aumento de la inflación general en el segundo trimestre, es por un efecto aritmético. El año pasado, en el segundo trimestre, hubo una disminución. De hecho, registramos en abril la inflación más baja, la segunda más baja históricamente. Y en esta trayectoria que tiene como un chipote esta inflación, luego va a disminuir, esperamos que va a disminuir, si bien con cierto aumento en el cuarto trimestre del 2021, también por efectos aritméticos. Y la inflación se ubicará en 3% en un horizonte de 12 a 24 meses, que eso es como lo que dura el efecto de la política monetaria en México. Y la inflación subyacente se mantiene prácticamente en los mismos niveles que teníamos anticipados y que serán de 3% alrededor de 3% durante el tercer trimestre de este año. Respecto a los riesgos a la baja, pues, que haya mayores efectos por la brecha negativa, menos presiones inflacionarias globales, que el tipo de cambio se aprecie, que los precios energéticos se ubiquen por debajo de lo previsto, que las condiciones de holgura, que dadas las condiciones de holgura, las revisiones salariales no presionan los precios, y a la alza serían como en los contrarios, como depreciación cambiaria, presiones sobre algunos rubros de la inflación subyacente por la recomposición del gasto, diversas presiones de costos, incrementos de la demanda relativa, etc. O de los precios energéticos que sean mayores a los anticipados. Ya para justo acabar a tiempo, les mencionaría tres puntos centrales. Uno, que la Junta de Gobierno siempre está vigilando lo que le pase a la economía mexicana. De hecho, está considerando siempre la información más oportuna y tomará las acciones que considere necesarias para que la tasa de interés de política monetaria pueda hacer que la inflación converja a la meta que tenemos de largo plazo en el horizonte que tenemos de política monetaria, que les recuerdo es de 12 a 24 meses. Y es necesario fortalecer los fundamentos macro, adoptar las acciones necesarias en los ámbitos monetario y fiscal para propiciar un mejor ajuste en los mercados financieros nacionales y de la economía en conjunto. Es muy importante porque eso va a permitir que la economía crezca a un nivel mucho más rápido. Y se requieren fomentar condiciones para atraer una mayor inversión, un mejor clima de negocios y fortalecer a las instituciones. Se deben de corregir los problemas institucionales y estructurales pendientes y mantener la flexibilidad en la asignación de recursos. Todo eso es para que la economía mexicana sea más productiva, que eso pues, ha sido nuestro lastre durante pues, muchos años. Entonces, con esto termino la presentación, Hugo. Pues adelante con las preguntas. Muchas gracias, Eduardo. La verdad es que tienes un enorme talento para contar una historia bien interesante en cada una de sus etapas, de sus capítulos, a partir de una gran cantidad de variables, que la inflación subyacente, que los componentes más volátiles de la inflación, oferta-demanda, política monetaria acomodaticia, el tema del superávit, en fin, son un gran conjunto de variables
y la historia que nos cuentas, el análisis que nos cuentas, es un análisis brillante. Yo con tu presentación quisiera quedarme con una frase que dijiste. Y dices que es indudable que tenemos ya una recuperación. Y al final también estableces determinados riesgos, determinadas condiciones que es necesario modificar, como el tema del clima de la inversión, reforzarlo, reforzar a las instituciones. En suma, una presentación muy objetiva, muy interesante. En cada una de las láminas es una historia en sí misma y contarla como una sola historia es de un enorme talento. Ya tenemos algunas preguntas. Perla, quisiera que Perla, que es nuestra coanfitriona, les dé la palabra. Ella sabe quiénes ya quieren participar, así que adelante, Perla. Hola, bueno, hemos recibido el estudiante Julián Eduardo Mena Chávez. Nos quería hacer una pregunta. Julián. ¿Qué tal? Buenos días. Mi pregunta Buenos días. va enfocada al entorno internacional y sobre cómo se está comportando y más que nada qué se espera en estos países como lo son Argentina, en el que su Banco Central se enfoca un poco más en controlar las divisas que en esta inflación que se mencionaba en la conferencia. Muchas gracias. Bueno, no es que tengamos una posición oficial sobre el caso de Argentina, pero el caso de Argentina ha tenido una historia de inflación crónica, una historia en la cual los niveles de inflación han sido muy altos. Es una economía en la que pues ha tenido eh, políticas en general, políticas públicas que podríamos decir que no han sido del todo sanas. Entonces, hemos visto que pues, han descuidado esta parte de la inflación. Su banco central es un banco central con ciertas debilidades en la parte de autonomía. Entonces, nosotros lo que pues queremos, y esto tendría que ser muy mi punto de vista, más que fijarnos en la parte de qué hace Argentina, yo me fijaría más en la parte de los socios comerciales que tiene el país. Para nosotros es muy importante lo que hagan los principales bancos centrales en el mundo y nuestros principales socios comerciales. Tal vez si quisieran ver algunas lecciones del caso argentino, yo no los buscaría en el caso argentino, los buscaría en el caso mexicano. Porque el caso mexicano también ha tenido periodos de inflación alta y hemos tenido costos muy importantes sobre ello. Yo más que buscar en el caso argentino, buscaría en el caso mexicano. Sin embargo, creo que es un caso en el cual el Banco Central tiene más objetivos que el de únicamente el índice de precios. Pero sí, por supuesto es un tema aparte, el del Banco Central de la Argentina y la inflación crónica que han sufrido los argentinos a lo largo de muchos años. Perla, creo que tienes otra pregunta, ¿verdad? De algún otro compañero. Adelante. Ok, la siguiente pregunta es de Soledad García. Soledad, ajá.
Si Soledad no está, creo que tú tenías una pregunta, ¿verdad, Sí, Perla? permítame. Adelante. Sí, me gustaría preguntar, ante el escenario de estímulo monetario de parte del plan Biden y está precediendo el plan Trump, un aumento de las remesas en las zonas como la Mixteca, ¿cuáles serían los riesgos en cuanto a la tasa de interés y el tipo de cambio en un aumento? ¿Y cómo afectaría esto al ciudadano oaxaqueño promedio, al ciudadano o al ciudadano mexicano promedio? Bueno, es una buena pregunta. Tal vez bueno, hay una hipótesis en la cual las remesas familiares mantuvieron de hecho, no solamente mantuvieron su crecimiento durante la pandemia, sino que, de hecho, inclusive están rozando el 4% del PIB de México, que eso, si nos remontamos a años atrás, no, pues tenían niveles inferiores a 2% del PIB. Eh, yo creo que con este aumento o esta propuesta del gobierno de Biden, lo que puede pasar es que aumente nuevamente en las reservas, las remesas familiares, o sigan por lo menos manteniendo ese ritmo de crecimiento tan alto de las remesas familiares, y que ya veremos la capacidad de la Reserva Federal para paliar este estímulo monetario y que no se traduzca en inflación. De hecho, yo creo que lo que quiere hacer la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, es que también hacer un ajuste ordenado financiero y monetario, y que no se traduzca en inflaciones. Por lo pronto, lo que estamos viendo es que hay un cierto temor en los mercados internacionales, que están reflejando en un aumento en las tasas de interés de mediano y de largo plazo en Estados Unidos, pero todavía lo vemos de manera temporal. Entonces yo me esperaría a ver cómo la Reserva Federal resuelve esta parte. Y de la parte de México, pues lo que estamos viendo es que, o lo que está viendo el Banco de México hacia adelante, es que la inflación repunte un poco durante estos próximas semanas, y por el efecto aritmético, ya durante el tercer trimestre afloje y cuarto trimestre vuelva a repuntar un poquito por el efecto aritmético. Ya durante el próximo año estemos convergiendo al 3%. Entonces, yo lo que les quisiera decir es que el análisis que les presenté ya está considerando este efecto del programa de estímulo fiscal del gobierno de Biden, y que lo que espera, o lo que espera el mercado y lo que esperamos nosotros, es que pues no se traduzca en un entorno inflacionario en México, que sería lo que le preocuparía a un oaxaqueño. Por la parte del monto de las reservas, yo creo que lo van a seguir recibiendo por este estímulo. El problema va a ser cuando ya no haya ese estímulo. No sabemos qué le vaya a pasar a las remesas familiares. La apuesta sería a que bajaran esas remesas familiares una vez que se retira ese estímulo. Carlos, creo que esta visión coincide con lo que alertó el propio gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, esos dos riesgos, ¿no? En tasas de interés y en este tipo de cambio relacionados con un probable aumento de la inflación. Sin embargo, es una tranquilidad que en su escenario de política monetaria el Banco de México ya haya incluido este estímulo, que es el estímulo más grande que hayamos visto en términos históricos. Es el tamaño, el último, del tamaño de la economía canadiense, para que tengamos una idea, porque decir 1.4 trillones en inglés o billones en español,
de dólares. Es una cosa que uno simplemente no se puede imaginar la cantidad de dinero que es eso, ¿no? Pero del tamaño de la economía canadiense. Entonces, así también es la respuesta de la política monetaria. Pero habrá que estar atentos. Fíjate que yo tengo una pregunta para salir un poco de la caja de esta estructura y de variables. ¿Qué sucedería si la Junta de Gobierno solamente decidiera su política monetaria con base en indicadores de alta frecuencia, en Big Data, en indicadores de consumo, en indicadores de lo que está pagando la gente de impuestos, en indicadores transaccionales bancarios y no bancarios también, con lo cual habría que medir la economía informal también, pero creo que sí hay formas de aproximarla. ¿Qué sucedería? ¿Cómo sería la política monetaria si principalmente decidiera con indicadores de alta frecuencia? Yo, mi opinión es que sería, o sea, necesariamente sería diferente, básicamente porque estás tomando eh, eh, solamente esa información, ¿no? Supongamos que solamente tomas esa información que es muy, muy, muy frecuente. El problema es que esa información frecuente muchas veces, si bien es una muy buena idea de lo que puede pasar ya, ya tomando en cuenta los datos ya revisados y ya calificados, eh, muchas veces hay como un overshooting, como puede estar exagerada o puede estar minimizada. Entonces, eso sería como mi preocupación. Yo creo que si en circunstancias normales, o sea, tomando, porque el Banco de México toma datos de aquí, de allá, o sea, no solamente toma los datos en una toma de decisiones, no solamente está tomando los datos que vienen en las publicaciones oficiales, sino que también hace cosas heterodoxas de, por ejemplo, cuando se encargaba de los precios, había gente de Banco de México también y se iba a los mercados a revisar los precios, o sea, cosas muy, muy fuera de lo que comúnmente esperarías de un banco central. Eh, 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 y aún así se equivocaba el Banco de México, ¿no? Entonces, no estamos en un mundo en el que tú recibas información perfecta. La información también puede caer a cuentagotas o ser muy cuestionada. Entonces, por eso el Banco de México tiene una postura muy, muy cautelosa. O sea, a la hora de que toma decisiones, tiene que ser muy cauteloso porque la información, pues, sobre todo la de Big Data, puede ser engañosa, ¿no? De hecho, si tú pones también hacía años después de que pasaron las cosas, todavía hay discusiones de algunos eventos porque pues puede ser que los datos se hayan revisado o haya otras metodologías, etc. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sí, sin duda. Creo que sería un poco más errática, aunque quizás un poco más oportuna, ¿no? Sí, claro, son pros y contras, ¿no? Pues está bien interesante. Perla, no sé si tengas alguna otra pregunta. Aprovecho antes de que Perla vea si hay alguna otra pregunta para expresar que Miguel Ángel Palacios, de la Universidad Autónoma de Querétaro, te invita a que des una plática también, así que si nos permites, luego lo contactamos. sí, Y si nos das tus datos para también facilitar esto. Carlos Herrera hizo una pregunta muy parecida a la que te hizo Perla y que ya respondiste, igualmente Miguel Ángel. Por ahí preguntan qué modelos econométricos se usan para todo esto. Seguramente tienen un conjunto de herramientas, ¿no? Sí, claro. De hecho, en muchos de los recuadros de los documentos de investigación, ahí se especifica qué modelos.
Entonces yo los invitaría a que consultaran la página web del banco. De acuerdo. Perla, ¿hay más preguntas? Sí. De hecho, la compañera ya tiene solucionó sus problemas en Soledad. Ah, bueno, pues adelante. Hola, buenos días. Disculpe, mi pregunta es acerca de la política monetaria acomodaticia. No sé si podría como ampliar un poco este concepto, porque usualmente nosotros en nuestros textos nos enfocamos más en esta política monetaria restrictiva o expansiva y procíclica o contracíclica. Ajá, ajá. Sí, la acomodaticia es crear condiciones en las cuales las tasas de interés estén muy, muy bajas. Es decir, ahí también hay una, una intención de que la gente gaste, de que se estimule la demanda, siempre y cuando pues, no haya presiones sobre los precios. Entonces, la política monetaria acomodaticia sería lo contrario a la política monetaria restrictiva. No necesariamente cuando tú estás bajando o subiendo la tasa, estás hablando de restrictiva o de acomodaticia, sino que aquí el Banco de México se basa, por ejemplo, lo dije a ver si lo encuentro rápido, en una gráfica en la que el Banco de México calcula una zona en la cual la tasa de interés sea neutral, es decir, que ni sea acomodaticia ni restrictiva. Entonces, en el caso de México, estamos en una zona en la cual la política monetaria es acomodaticia, en la cual esta coincide en que la brecha de producto está en terreno negativo, sigue estando en terreno negativo. O sea, nosotros estamos en una... De hecho, lo que vemos es que esta parte, la última parte de la línea roja de la gráfica de la derecha, coincide con el periodo de la pandemia. El periodo de la pandemia hizo que pues la tasa de interés o la baja de la tasa de interés actual sí, se viera como acomodaticia. Entonces lo que estamos esperando es que con este entorno de laxitud, pues para la economía mexicana sea más fácil poder crecer, sea un entorno mucho más fácil para que se puedan realizar pagos, se puedan hacer operaciones, etc. Clarísimo, Eduardo. Pues creo que hemos llegado al final de la conversación. Te agradezco muchísimo porque la verdad es que es una oportunidad para aprender, como decíamos antes de que iniciara esta presentación, es una oportunidad para aprender de muchos temas. Y como ya dije también, cada lámina, cada gráfica tiene una historia en sí misma. Acomodar todo esto, pues nos abre la vista, nos abre la perspectiva y también la sed de aprender más. Así que, bueno, Perla, no sé si quieras decir alguna palabra de agradecimiento y despedida. Sí, pues nada, primero agradecerle al doctor Rocha, agradecerle a los presentes, agradecerte a ti, Hugo, por hacer esto posible y pues ojalá esta sea la primera de muchos ciclos de esta comunicación que realmente es necesaria en nuestro ámbito. Sí, sin duda, sin duda. Eduardo, no sé si quieras decir alguna No, yo palabra. encantado de poder participar y en lo que les pueda ayudar, no solamente yo, sino mis compañeros del banco, si tienen algún tema en particular que quieran abordar,
pues que lo soliciten para poder pues participar en esta gran tarea de comunicar, ¿no? Y de educar. ¿Sabes qué? Sería bueno que dieras el correo electrónico al que se puede dirigir estas solicitudes. Sí, estas solicitudes son a banjico.org.mx. Entonces, los invito a que pues nos escriban, no solamente para pedir conferencias, sino también para pedir información, aclarar dudas, etc. Perfecto. Y por nuestra parte, el correo electrónico de Economistas de Oaxaca es economistas de Oaxaca, como una sola palabra, con minúsculas, seguido, @gmail.com. Así que estamos a sus órdenes para recibir sus solicitudes. Eduardo, ¿tú crees que nos pudieras compartir la presentación? Sí, mira, la presentación es básicamente la que hizo el gobernador, ¿eh? Excelente. Sí, la del informe trimestral de inflación. Entonces yo lo remitiría a esa presentación. De hecho, es más actual de la que algunas láminas agarré. Entonces es básicamente esa, ¿eh? Muy bien. Por ahí se acaba de unir Abraham Zamora, así que aprovechamos para saludarlo y para despedirnos todos. Pues muchas gracias y buenos días. Saludos, nos vemos. Gracias. Bye bye. Un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Igualmente un abrazo, Hugo. Adiós, Perla. Un abrazo. Bye. Bye bye.